95, versículos 10 y 11. Salmos, capítulo 95. Gloria a Dios. Luego va a listar, va a buscar ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 10, pues vamos a basarnos también ahí en este pasaje, en este capítulo. Vamos a leer Salmo 95, 10 y 11. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entraría en mi reposo. Amén. Gloria a Dios. Tenga listo la primera carta de Corintios, capítulo 10. En esta noche quiero compartir con ustedes bajo un tema en forma de pregunta. ¿Hemos disgustado a Dios? ¿Hemos disgustado a Dios? Pues vamos a irnos, aunque ya sabemos que hemos disgustado a Dios, también vamos a conocer en esta noche en qué aspectos de nuestra vida hemos disgustado a Dios. En esta porción que leímos en el Salmo 95, habla de una nación que dice que 40 años tuvo disgustado a Dios. Y esta nación es el pueblo de Israel. Disgustar es lo contrario de agradar. En una versión de la Nueva Biblia Española dice, si usted lo busca ahí, dice, en otras palabras, lo dice: 40 años aquella generación me hastió. Imagínense qué fuerte esa palabra. Entonces, el pueblo de Israel estuvo 40 años por el desierto, pero en esos 40 años pasaron tantas cosas que Dios se desagradó
codiciar. La codicia es desear algo que no se puede obtener. A veces se refiere como que solo al dinero, codiciar el dinero. Pero en esta oportunidad, el pueblo no estaba codiciando dinero. Si usted puede ir al número 11, versículo 4 al 6, dice que ellos comenzaron a murmurar contra Dios porque el pueblo extranjero que se mezcló en el momento que salieron de Egipto también no iban solo israelitas. En el peregrinaje se unieron más extranjeros. Dice que tuvieron un vivo deseo de comer otra cosa. Y vamos a ir al número 11 para que usted pueda ver. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Es ahí donde comenzó a entrar la codicia a través de este pueblo extranjero que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Y no solo le expresaron, sino que también contaminaron al pueblo de Israel, porque dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. En ese momento la codicia entró a través de un deseo. ¿Quién no le da deseo de comer? No, pues es normal, nos da un deseo de comer. Comemos 3 días como a las meriendas, o sea que comemos. Y está bien que comamos. En este momento no era el pecado que ellos comenzaron a tener un deseo de comer otra cosa, porque ellos estaban comiendo el maná que caía del cielo. Pero en este momento ya no querían solo maná, sino que querían otra cosa. Pero dice que el vivo deseo entró en este pueblo extranjero. Entonces, y comenzaron a decir ellos, ay, pero nos acordamos que allá comíamos esto, comíamos lo otro. Comenzaron, es ahí donde Dios, me imagino que se comenzó a disgustar, porque ellos comenzaron a recordar aquel pasado donde a pesar que estaban esclavos y estaban sumergidos bajo el rey de Egipto, bajo esa nación, ellos querían comer lo que era comer. Entonces, y dice que como empezaron a murmurar y a codiciar un alimento más, pues el Señor dice que les mandó codornices, les mandó carne. Entonces, ahí ellos se sintieron como satisfechos, pero a pesar de que Dios les mandó eso, ellos habían pecado contra Dios por la codicia. Vamos a volver al siguiente capítulo 10 de la primera carta de Corintios. Entonces, en ese momento, cuando ellos empezaron a codiciar, hacen una pregunta y nos dice, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Quién? O sea que el pecado de la codicia comenzó a crearles incredulidad al pueblo de Israel. De repente
Aquí había oscuridad en el pueblo de Egipto, no había oscuridad. Había mortandad en el pueblo de Israel, no tenía. Ninguno murió de su primogénito. Entonces desde ahí se enfrentaron al Mar Rojo, donde ellos no tenían, era un callejón sin salida. El mar al frente, el ejército de los egipcios persiguiéndolo, ellos encontraron un callejón sin salida. Comenzó Dios a abrir este mar. Por eso dice espiritualmente que todos fueron bautizados en el mar. Entonces, pero ellos comenzaron con la codicia. Luego dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. Y eso usted lo encuentra en Éxodo 32:6 y conoce muy bien la historia de ese becerro de oro que ellos construyeron, que ellos hicieron, porque de repente, en ese momento, Moisés sube al monte a hablar con Dios y Moisés tardó. Y en esa desesperación, que no veían que Moisés bajaba, ellos dijeron, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién va a estar con nosotros? Y entró una desesperación. Y es que cuando nosotros estamos esperando una respuesta de Dios, comenzamos a desesperarnos. Comenzamos a decir, ¿cuándo Dios va a actuar? Y este pueblo de Israel comenzó a desesperarse. Y obligaron a Aarón, al hermano Moisés, que construyera un becerro. Ellos construyeron al Dios de ellos, un Dios falso, que era en forma de un toro, llamado Apis. No sé si se pronuncia Apis, pero ese becerro era un ídolo de Egipto. Ellos vivieron 400 años dentro de Egipto. Me imagino que muchas cosas observaban cómo los egipcios adoraban a otros dioses falsos. Entonces comenzaron y construyeron, y se desesperaron, y Moisés tardaba y nunca bajaba. Entonces obligaron a Aarón y construyeron este becerro. Y dice que hicieron fiesta y a mezclar el paganismo ahí, porque Dios es Dios de fiestas. El pueblo de Israel tenía sus propias fiestas, pero ellos mezclaron esas fiestas y comenzaron a adorar a ese ídolo. Y de repente, imagínense que nosotros nos puede pasar eso mismo. De repente nos olvidamos de Dios y comenzamos a buscar otros medios para que Dios actúe en nuestra vida. Quizás no sea aquí el caso, quizás no sea que ha pasado en usted o pasado en mí probablemente, pero de repente cuando ya todo está fuera de control y hemos orado, hemos ayunado y no vemos una respuesta de Dios, como que comienza a dudar y dice, no voy por este camino. Dice que por allá hay un hermano que hace esto y lo otro, que no es grupo, que él hace brujería blanca. Y el diablo es el mismo, hermano. Es el mismo, el blanco, el negro, ese espíritu engañador es el mismo. Entonces de repente buscan otros medios para poder alcanzar esa respuesta. Y la respuesta solo la encontramos en Cristo Jesús. Y no tenemos que dudar de Él. Gloria a Dios. El pueblo desesperado hizo esto. Y Dios se enojó de gran manera con él. Que Moisés arrastró las tablas y los castigó porque mandaron a deshacer esa figura de oro y los obligó a que tomaran, dice, esas aguas contaminadas con ese material. Entonces ellos codiciaron, ellos idolatraron, o sea que dejaron a Dios a un lado y no creyeron en el Dios verdadero. Dice también en el versículo 8 que ellos fornicaron, y forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Imagínense qué mortandad más grande. Es que el pueblo de Israel era enorme,
alguien se va desviando nuevamente y va en ese camino malo, y nosotros conociendo la verdad, podemos encaminar y decirle: hermano, hermana, por ahí donde va no está bien. No está bien, vuelva al camino. Pero de repente, si nosotros celebramos: ay, sí, hermano, si Dios es Dios estamos en la gracia, Dios perdona. Estamos en la gracia, Dios le puede perdonar, hoy puede pecar, mañana se reconcilia o más noche se reconcilia. Sí, la gracia es parte de la gracia, esa bendición que nosotros tenemos de confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Pero, ¿qué tal si no nos da tiempo Dios de arrepentirnos? Entonces, este pueblo fornicó con las mujeres de Moab y murieron 23,000. Otra cosa que a Dios le disgustó. Yo no sé qué fornicación nosotros estamos cometiendo. Usted puede decir: hermano, pero yo soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa. Pero estamos fornicando espiritualmente, estamos mezclándonos con otras cosas que nos están apartando de la gracia de Dios. Entonces debemos de recapacitar en eso. ¿En qué me estoy mezclando? ¿Qué estoy haciendo y hace que me esté apartando del camino de Dios? También el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso está en Números 21. Vamos a Números 21 para que usted vea cómo vamos descubriendo por qué Dios se disgustó con este pueblo. Fíjese que dice que en el versículo 5 del capítulo 21 de Números dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel en este momento se volvió arrogante, porque llamar al pan caído del cielo, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. En ese momento la arrogancia de este pueblo tentaron al Señor con esas quejas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos vuelto arrogantes y comenzamos a tentar a Dios de esta forma? Comenzamos a quejarnos y a parecer de que no estamos agradados con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y el hecho de que usted y yo abramos nuestros ojos cada mañana, que la misericordia de Dios esté con nosotros, es una gran bendición. El hecho de que movamos nuestras manos, nuestros pies, estemos ahí dándole honra y gloria a Dios, una gran bendición. Pero quizás comenzamos a tentar a Dios con estas quejas como lo hizo este pueblo en este momento. Y dice que Dios también nos castigó. Y de repente hay ocasiones que quizás a Dios solo se nos muestra como un Dios de amor. Siempre Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Y es celoso y no le gustan todas estas cosas que nosotros hagamos contra Él. Entonces Él le manda serpientes venenosas. Dice que el que era mordido por esa serpiente moría inmediatamente. Pero Moisés siempre defendiendo al pueblo que llevaba ahí a cargo. Y Dios le da una orden que dice que construya una serpiente de bronce. Y todo aquel que viera a esa serpiente era sanado. Quizás muchos no lo volvieron a ver porque se les gusta, mejor preferían morir. Pero otros volvían a ver esa serpiente y eran sanados. Y esa serpiente significa a Cristo en la cruz del Calvario. Él fue crucificado allá y murió por los pecados de toda la humanidad. Y por ese sacrificio, gracias a Dios, estamos aquí nosotros alabando
En el capítulo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice que murmuración es hablar en voz baja. Imagínense que ahorita estuviera un grupo ahí murmurando, un buen grupo. ¿Cómo se escuchaba? Un sonido. Hacer una murmuración en voz baja. También dice que es hablar no delante de la persona, sino que detrás de esa persona hablar. Esa es la murmuración. Pero en esta oportunidad, la murmuración va relacionada vamos a ir al número 16 para que ustedes puedan comprender un poco más esto. Va relacionada con la rebelión. En esta oportunidad, Coré se rebeló contra Moisés y comenzaron, dice, a murmurar, a decir cosas contra el líder, contra Aarón. Ellos no estaban de acuerdo. Y miren, hermanos, esto es algo muy terrible que también está pasando en nuestra actualidad. Comienza la rebelión es un pecado. ¿Quién fue el primero que se rebeló contra Dios? Satanás, el enemigo. Se rebeló porque quiso ser como Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a llamar a otros ángeles, a decirles esto, hagamos esto, que no estoy de acuerdo. Y comenzó a quererse parecer a Dios. Y fueron castigados. Fueron enviados a la tierra esos ángeles, esos demonios. Por eso nunca permita que alguien, bueno, en caso de la soltera, le digan que eres un ángel caído. No permita, porque entonces eres un demonio. Entonces, Satanás se comenzó a rebelar contra Dios. Y la rebelión es un pecado. ¿Recuerda también usted el pasaje o la historia donde el hijo del rey David, que Absalón, comenzó a rebelarse contra su padre? Y dice que él se ponía a la puerta del rey, del castillo del rey, no imagino ahí. Y dice que cuando llegaba el pueblo a querer quejarse, a poner quejas hacia el rey, dice que él se ponía al frente de la puerta y le decía, ¿a qué viene? No lo estoy diciendo tal como, lo estoy como parafraseando para que ustedes me comprendan un poquito más. Y dice que le decía, más si sabía que era de alguna tribu de Israel, si yo fuera juez, ¿qué resolvería ese problema? Si yo fuera rey, haría esto. Y comenzó, dice, a ganarse así al pueblo. Y ese buen grupo que él ganó se rebeló contra su padre. Y su padre salió a huir. El rey tuvo que dejar esa comodidad del castillo y se fue a huir. Por eso el Salmo 3 dice, habla sobre la confianza en David. Cuando dice que yo me acosté y dormía y me levantaba desesperado. Porque imagínense que aún perseguido por su hijo y contra ese pueblo enemigo,
por alguna cosa, o sea por una murmuración, porque tú revelamos contra nuestros líderes, contra nuestros pastores, quizás, contra algún jefe, no sé, en cualquier área de nuestra vida, pero más que todo en lo espiritual. La rebelión es pecado. Quizás por estar fornicando, por estar tentando a Dios, por estar diciendo tantas cosas ante Él, nosotros, Dios no nos permita entrar al reino de los cielos. Todo el trabajo y todo lo que hicimos aquí en la tierra fue mal. Podemos hacer tantas cosas bonitas que los demás no puedan ver, pero estamos cometiendo pecado contra Dios. Y Dios se puede estar disgustando contra nosotros en cada cosita que nosotros estemos ahí haciendo. Y quizás aquí faltaron muchas cosas contra las cuales el pueblo cometió pecado y por eso fue castigado. Quizás faltan muchas cosas que el pueblo no hacía y nosotros estamos haciendo. Si nosotros decimos que somos creyentes, que somos convertidos, nuestra conversión es ser real, convertir aquello en nuevo. Pero si de repente estamos murmurando, es que yo no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro, pero si estamos hablando de espalda, mire, si hay algo que a usted y a mí no nos parece, podemos decirlo. Pero el pecado está en estar murmurando a espaldas, porque somos humanos y podemos equivocar, y Dios se puede equivocar. De repente puede estar haciendo algo que nosotros también nos parezca, pero parece ser que de hablar y no estamos cayendo en la rebelión, en la murmuración. Entonces, podemos estar cometiendo cosas quizás ni parecidas a lo que el pueblo de Israel cometió en ese momento. Y son cosas que están disgustando a Dios día con día. Examinemos nuestra vida y veamos en qué estamos disgustando a Dios. ¿En qué área estoy cometiendo algo que a Dios no le está agradando? Si de repente podemos decir, por no obedecer lo que se me manda, hasta ahí, pensamos que le estamos haciendo daño al líder. Y no, estamos disgustando a Dios. Dice la palabra de Dios que más antes de la oración decía que las ovejas oyen su voz y las siguen. Pero yo no conocimos. No voy a, nos dice que la oveja no voy a escuchar, no voy a hacerlo. ¿Para qué? Comenzamos a decir las palabras y pensamos que estamos desobedeciendo a lo que nos va a hacer algo. Y realmente estamos desobedeciendo. Porque si una persona pasa como guía, como pastor, porque está por Dios, y nosotros nos desobedecemos. Pero aquí no menciona la palabra desobediencia, pero nosotros no estamos desobedientes a través de nuestras actitudes. Si en algo nosotros no estamos de acuerdo, no contaminen a los demás, no contaminen. Dice cuando el pueblo se rebeló, por eso se rebeló contra Moisés y Aarón, Moisés dijo, apártense, aléjense, porque todo ese pueblo iba a morir. Y fueron tragados por la tierra. Entonces, y si nosotros lo mismo, tratamos de todo aquello que nos va a estar afectando, que toda palabra que es negativa nos está llevando a los hijos. Porque eso nos afecta. Tal vez nosotros queremos ir por ese camino que viene otro y somos tan sutiles, tan bellos, tal vez hay una palabra más frágil de ellos, una palabra de repente, una mirada en ese día, nos hace ya no, pero
todavía mañana pueden llevarlos para que el día de la campaña infantil, que es el domingo 2 de abril, los niños de restauración nos podamos, se puede identificar, no es la maestra que vamos a hablar con la camisa ahí.